Como les decía, vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra tercera semana. Bueno, por ella les estoy compartiendo lo que es la pantalla de la presentación. Como siempre, vamos a revisar primero que nada el orden del día, darles la bienvenida gracias a ustedes que se pudieron conectar, recordarles las reglas de comunicación en etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. Como siempre, vamos a dar respuesta a todas sus dudas con relación a estas dos actividades que corresponden a nuestra semana 3, que son la actividad integradora 5 y 6. Y una vez que hayamos resuelto todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 5 lleva por título Iniciativa Ciudadana. Y aquí me quiero detener, a diferencia de otras actividades, a revisar precisamente esta introducción que tenemos para esta actividad, porque normalmente esta es una de las actividades que les da un poco de más trabajo, porque tiene dos conceptos que se pueden confundir fácilmente, que es el concepto de problema ambiental y conflicto socioambiental. Y bueno, aquí en la introducción recuerden que tenemos indicados algunos ejemplos de cuáles pueden ser los problemas ambientales: la deforestación, la degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, la pérdida de biodiversidad, disminución y contaminación de agua potable. Esos son algunos ejemplos de problemas ambientales. Recuerden, aquí también entra dentro de esto está integrado todo lo que son los tipos de sobreexplotación de recursos, de cualquier tipo de recurso natural, así como cualquier tipo de contaminación que se da en el medio ambiente. Recuerden que es importante que para definir nuestro problema ambiental, si es algún tipo de contaminación, hay que definir qué tipo de contaminación se está presentando, ya que puede ser contaminación del agua, del suelo o del aire, ¿sale? También dentro de los tipos de contaminación, también podemos encontrar contaminación del suelo, por ejemplo, por basura, por residuos peligrosos, por residuos químicos o sustancias químicas, por agentes biológicos, etcétera, ¿no? Son muchos tipos de contaminación que se pueden estar presentando. Ahora, ¿de dónde surgen estos problemas ambientales? Les había comentado la sesión pasada que surgen a partir de lo que son las actividades humanas en las cuales se modifica el medio ambiente, ¿sale? Esto para precisamente mantener nuestro estilo de vida. ¿Y qué actividades pueden ser? Bueno, ahí tenemos también ejemplos: la construcción de viviendas, la construcción de carreteras, y otro ejemplo podría ser la agricultura o la ganadería. Ahora, una vez que sabemos qué da origen y cuáles son a esto, cuáles son cuáles pueden ser los problemas ambientales, tenemos que saber qué conflictos socioambientales pueden dar origen, a qué conflictos socioambientales puede dar origen esos problemas ambientales. Entonces, aquí tenemos en color rojo algo importante que dice: el conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos respecto al uso, administración o cuidado de recursos naturales por dos grupos de personas, ¿sale? Entonces, respecto al uso, cuando algún grupo específicamente eh, acapara o tiene o determina el uso específico de un recurso, o hace degradación de algún recurso, ya sea del suelo, del aire, ya sea por sobreexplotación, contaminación, etc. Asimismo, hace una mala gestión o administración de ese recurso, ya sea aprovechándose de una explotación de este. Y por último, también puede estar relacionado, como les decía, con el cuidado de recursos naturales, cuando un grupo está generando algún tipo de afectación precisamente al medio ambiente por su actividad en la cual está dañando ese recurso natural, lo cual nos va a ocasionar precisamente un conflicto socioambiental. Ahora, cuáles pueden ser ejemplos de esos conflictos socioambientales? Les comentaba la semana pasada que un conflicto socioambiental puede ser la aparición
de enfermedades en la población debido precisamente a la contaminación, por ejemplo, por sustancias químicas del agua, ¿sale? Esto podría darse en un ejemplo de agricultura o también la contaminación, perdón, la aparición de enfermedades en un sector de la población por algún tipo de actividad como la ganadería, ¿no? Donde también se puede contaminar no solo el suelo, sino también el agua. Esos son algunos ejemplos. También por ahí tenemos como conflicto socioambiental el no tener acceso, por ejemplo, a algún tipo de recurso. Entonces, ahí ustedes tendrán que identificar cuál es la afectación que está generando esa problemática ambiental derivado de nuestro problema ambiental generado por alguna actividad humana que se esté realizando, ¿sale? Entonces, recuerden, el conflicto ambiental simple y sencillamente es aquella afectación que ya se está presentando en la población que está generando esa manifestación de ese conflicto. ¿Alguna duda con relación o para identificar tanto el problema ambiental como el conflicto socioambiental? Ninguna, Pati. Perfecto. Alondra, ninguna. Bueno, seguimos avanzando. Ahora sí vamos a la parte de cómo lo realizaré. Y en el primer punto nos dice, identifica un conflicto que se suscite en tu comunidad como resultado de un problema ambiental, ¿ok? Pero aquí es importante que no pierdan de vista que debe de ser identificar un conflicto, ¿vale? Esto es súper importante también. Vamos a ponerlo en color, este azulito, pero va a ser resaltado. Entonces, ¿sale? Entonces no pierdan de vista que debe ser el conflicto socioambiental. Y en el punto número 2 nos dice, consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de prepa en línea titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. El siguiente punto dice, documentate en fuentes de información confiables para integrar en un procesador de textos los siguientes planteamientos. Lo primero que les piden es su portada con sus datos, creo que ahí no hay ningún problema. Posteriormente piden elaborar un análisis del contenido, perdón, un análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayas seleccionado, ya sea en tu comunidad, ciudad, municipio o estado, respondiendo los siguientes planteamientos. Describe los motivos ambientales que originaron el conflicto como cuestiones de sobreexplotación, contaminación, cambios de suelo, en zonas de conservación, etcétera. Aquí, pues no es más que colocar o describir las causas ambientales que han originado este conflicto, ¿sale? Una causa ambiental, como se los platicaba, es precisamente el problema ambiental que se ha generado y cuáles son los factores que han dado origen a esto. Por ejemplo, si tenemos un motivo como el cambio de uso de suelo en zonas de conservación, bueno, motivo ambiental o problema ambiental pudo haberse generado precisamente por el cultivo, y esto es para los estados, por ejemplo, de Michoacán o de Jalisco, donde hay una terrible deforestación debido a el cultivo tanto de agave para la producción de tequila como para la producción de aguacate en Michoacán, ¿sí? Entonces, ahí generan un cambio de uso de suelos que no son agrícolas para uso agrícola, que son zonas naturales y las convierten precisamente a zonas agrícolas, lo que genera precisamente conflictos ambientales. Ahí podríamos presenciar, por ejemplo, degradación del suelo, lo que nos va a provocar, pues seguramente una afectación en el clima. Eso también nos puede provocar el desabasto de agua, por ejemplo, porque ya no tengamos agua disponible en nuestras casas, ¿vale? Son diferentes
conflictos socioambientales que podrían estar derivando de cuestiones como estas que les estoy poniendo como ejemplo. Entonces, lo que tienen que colocar aquí ustedes es precisamente aquellas causas de ese problema ambiental. ¿Qué originó ese problema ambiental? ¿Vale? Posteriormente, solicita mencionar las características del ecosistema. Creo que aquí no hay problema. Ya saben, hay que definirlas, factores bióticos y abióticos. Dentro de los bióticos, ejemplos de especies y animales, y son ejemplos concretos. Recuerden, no nada más pongan ahí lagartijas, no sé, aves, y cuestiones así que son ejemplos generales. Entonces tienen que definir si van a poner algún espécimen de lagartija, pues traten de buscar las que se han reportado que se distribuyen en ese lugar precisamente. Lo mismo para las plantas, si ustedes van a poner, por ejemplo, pinos, o van a poner alguna otra especie de árbol o de planta, traten de indicar específicamente cuál es la que se está distribuyendo o la que se ubica o la que ustedes identifican en ese lugar. Y los factores abióticos, recuerden definir la altitud con precisión en metros sobre el nivel del mar a la que está, la temperatura promedio anual, así como la precipitación, etcétera, ¿no? El tipo de clima, todo eso tiene que ir definido. Después tienen que describir cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen respecto al problema ambiental que originó el conflicto. Entonces, aquí no hay mayor problema, puede ser, por ejemplo, entre una comunidad y una empresa, entre una comunidad una dependencia gubernamental, una comunidad también con otra comunidad. Puede ser también un problema entre dos particulares, como dos empresas, que son dos entes que están constituidos de manera particular. Puede ser entre una empresa y también las autoridades. Entonces, ahí ustedes tendrán que identificar, ¿vale? Y así como su postura. En la siguiente fase, la fase de escalonamiento, hay que dar respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué actividades económicas? Y aquí les mencioné en la sesión pasada que las actividades económicas están integradas en tres sectores: el sector primario, secundario y terciario, y tienen que indicar cuáles se ven impactadas por el desarrollo del conflicto. Y la siguiente pregunta dice de qué manera el conflicto impacta la integridad de los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de las personas que habitan en la localidad afectada. Recuerden, los servicios ecosistémicos, y eso ya lo platicamos, se refiere a todos aquellos beneficios que obtenemos en forma de recursos de nuestro ecosistema. Un ejemplo podría ser em, el abasto de agua, o también podría ser precisamente la regulación del clima, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, ok. Siguiente fase, fase de crisis. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto? Por ejemplo, investiga si se han presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. Aquí recuerden que no es lo mismo la manifestación que el conflicto ambiental, lo cual ya se los había platicado también. Entonces, la manifestación es aquella actividad donde van a encontrar que existe algún tipo de saqueo, protesta, denuncia o agresiones debido a que se ha presentado una afectación en algún grupo de personas de una población, lo cual es precisamente ese conflicto socioambiental. Por ejemplo, en la Ciudad de México se da mucho de que en algunas alcaldías sufren de desabasto de agua, por lo que hacen manifestaciones como cerrar calles, ¿sale? Esa manifestación es un síntoma de que hay un conflicto socioambiental. ¿Y qué conflicto socioambiental es? Bueno, este conflicto socioambiental es el desabasto de agua, ¿vale? Y después
nos solicitan o le solicitan que comenten brevemente qué postura han tomado los representantes de los diferentes niveles del gobierno respecto a los grupos en conflicto. La siguiente fase es la fase de desescalonamiento o negociación y tienen que indicar lo siguiente. Con base en la investigación que han desarrollado, explica y reflexiona si hay acciones para que las partes en disputa puedan negociar. Posteriormente tienen que desarrollar de acuerdo con los tres ejes de desarrollo sustentable, que son el ecológico, el social y económico, una propuesta en la cual respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la mejor iniciativa ciudadana para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y de la comunidad? Aquí recuerden que pueden ser diferentes acciones que ustedes planteen. Ejemplo, si tenemos algún tipo de conflicto socioambiental por el acceso a algún recurso, bueno, tendrían que estar proponiendo algunas acciones precisamente, primero para asegurar que ese recurso, bueno, sea accesible para todos, resolver la problemática precisamente de por qué ese recurso pues no está siendo distribuido de manera equitativa. También asegurar que este recurso sea explotado sustentablemente y esto nos genere un aseguramiento de aprovisionamiento de este recurso a lo largo del tiempo. ¿Sale? Entonces, ahí pueden ustedes eh, proponer diversas acciones con un enfoque ecológico, un enfoque social y un enfoque económico. Recuerden que el asegurar, por ejemplo, el abastecimiento de algún recurso a lo largo del tiempo no solo nos va a dar un beneficio social, sino también económico, porque no solo las personas van a tener acceso a ese recurso, sino también las empresas que generan también un desarrollo económico en lo que es la región o en los países. Y por último, una vez que han hecho su propuesta, van a colocar lo que son sus fuentes de consulta con base en el manual de cita ZAPA de Prepa en línea C. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, pues vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante por acá. Al final, que dice, asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Ahora, nuestra actividad integradora 6 lleva por título Optimización de recursos. Y aquí sí vamos directamente a la parte de cómo lo realizaré. Y el punto número nos dice, identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al Acuario de Veracruz, que está ubicado en el puerto de Veracruz, y ahí nos dan la dirección. Aquí yo les coloco esta herramienta que les recomiendo utilizar. Me parece que ya por ahí todo el mundo sabe utilizar esta herramienta. Entonces es una herramienta que si alguien estaba pensando por ahí cómo lo voy a hacer, es una que puede utilizar sin ningún problema. El punto número 2 dice, escoge dos rutas en las que utilizarías diferentes medios de transporte para trasladarte desde tu localidad hasta el Acuario de Veracruz. Toma en cuenta que debes combinar diferentes medios y que no será válido definir todas las rutas con un solo medio de transporte. El punto número 3 dice, elabora una tabla para cada una de las rutas que seleccionaste donde registres la siguiente información: los tipos de transporte, que deben ser al menos 3 tipos de transporte, la distancia recorrida en kilómetros, tanto en el total como por cada tipo de transporte, el costo aproximado también en total y por cada tipo de transporte,
lo mismo que para el tiempo que va a ir indicado en minutos. Y por último, tienen que hacer el cálculo de emisión de dióxido de carbono precisamente para cada uno de los transportes que utilicen. Y la tabla les debe de quedar, o cada una de sus tablas les debe de quedar, así como la de este ejemplo, ¿sale? Aquí tenemos una ruta de centro de Querétaro, por ejemplo, al Acuario de Veracruz. Y recuerden la instrucción, nos decía que deben ser al menos 3 tipos de transporte diferentes por cada ruta. Entonces, aquí pueden ver en el ejemplo que tenemos la bicicleta, avión y taxi. En la bicicleta se recorrerían 25 kilómetros, en el avión serían un total de 453 kilómetros y el taxi un total de 11. Entonces, ¿cuál sería la ruta que se seguiría en este ejemplo? Bueno, sería del centro de Querétaro al aeropuerto de Querétaro. Después del aeropuerto de Querétaro al aeropuerto de el puerto de Veracruz. Y del puerto de Veracruz al acuario de Veracruz sería en taxi, ¿sale? Entonces ahí tendríamos 3 tipos de transporte diferentes para una ruta, con su costo cada uno, su tiempo cada uno y la emisión, el cálculo de emisión de dióxido de carbono para cada uno, así como el total. Recuerden incluir el total de cada una de las variables que les están solicitando. Ahora aquí recuerden que el tiempo debe estar expresado en minutos. Tenemos que, por ejemplo, en la bicicleta sería 1 hora con 22 minutos, lo que equivaldría a un total de 82 minutos, ¿sale? Entonces, esa parte es importante. Antes de continuar, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, Alondra, adelante. Profe, ahí para sacar la emisión de cosas la bicicleta y caminando, no sé cómo hacerle porque no trae, bueno, las fórmulas en litros. Ok, muy bien. Ahorita vamos para allá. Tus compañeras no tienen ninguna duda, entonces vamos a avanzar para llegar a resolver tu duda. Ok, bueno, tenemos el ejemplo y por ahí dice, nos comentas, compañera, que hay al menos dos medios de transporte que precisamente no utilizan combustible. Entonces, ¿qué pasa en nuestra formulita si no utilizan combustible? ¿Dónde está nuestra formulita aquí? Que es emisiones de dióxido de carbono, que es la cantidad de litros utilizados por el factor de emisión de dióxido de carbono de combustible. Entonces, aquí tenemos el factor de emisión de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, tanto en metro, bicicleta o caminando. Bueno, aquí como no tenemos precisamente el dato de los litros que vamos a utilizar, lo único que vamos a multiplicar es este factor. Por ejemplo, si vamos en metro, de 0.40 y lo vamos a multiplicar por el total de kilómetros que vamos a recorrer, ¿sí? Aquí ya no vamos a calcular el combustible porque obviamente no utilizamos combustible. Entonces, si por ejemplo fuéramos a recorrer 10 kilómetros en metro o 10 kilómetros en bicicleta o 10 kilómetros caminando, multiplicaríamos 10 por 0.040 o 0.020 o 0.021 y ya ahí nos daría precisamente un resultado muy pequeñito de emisión de dióxido de carbono, ¿sale? Es diferente y les va a dar un resultado muy, muy chiquito porque obviamente la cantidad de dióxido de carbono emitido utilizando o realizando un recorrido en esos medios de transporte, pues es mínimo. ¿Sale? ¿Todo bien hasta aquí con la duda? ¿Duda resuelta? Sí, gracias. Perfecto. Buena pregunta, ¿eh? Nadie había por ahí preguntado esta parte. Ahora, regresando a cómo vamos a hacer el cálculo cuando tenemos
o cuando utilizamos un medio de transporte que utiliza algún tipo de combustible, regresamos directamente a nuestra formulita, que es la cantidad de combustible utilizado en litros por el factor de emisión. ¿Y cómo calculamos estos litros? Les había comentado que es el total de kilómetros. Aquí en el ejemplo nos dice que son 408 kilómetros entre el rendimiento por litro dependiendo del tipo de transporte, ¿sale? Entonces, si aquí son 408 y vamos a ir en automóvil, pues vamos a dividir esos 408 entre 12. Si, por ejemplo, fuéramos en motocicleta y fueran esos mismos 408 kilómetros, tendríamos que dividir esos 408 entre 20. O si fueran en avión, serían 408 entre 35. O si fuera en autobús, sería 408 entre 33. ¿Sí? Dependiendo del tipo de vehículo o tipo de transporte, va a ser los kilómetros por litro que vamos a recorrer. No pierdan de vista esa parte. Una vez que ya ustedes tienen la cantidad de litros y recuerden darle seguimiento a las unidades en las que está expresada esa cantidad, pues vamos a hacer la multiplicación de 34 litros por, en este caso, 2.32, que se refiere al factor de emisión, y nos va a dar un resultado de 78.88 kilogramos de dióxido de carbono. Importante, vuelvo a lo mismo, no pierdan de vista que deben de poner el resultado numérico con sus unidades, kilogramos de dióxido de carbono. En este caso, previamente eliminamos los litros o las unidades de litros aquí en la primera parte con las unidades de litros de esta segunda parte. ¿Alguna duda con respecto a esta parte de el cálculo de la emisión de dióxido de carbono? ¿Todo bien? Ninguna, ok. Tenemos una nota importante y esto también no lo pierdan de vista. Dice, realiza las conversiones a mano en una hoja de papel e incluye tu nombre completo con tu propia letra. Posteriormente, toma una fotografía de tus operaciones cuando hayas concluido. Punto número 4. Elabora una infografía elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos en cada una de las rutas y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos de cada ruta. Vas a tener el ejemplo del archivo descargable del punto 3. Una vez elaboradas tus gráficas, configúralas para que los datos también sean visibles. Esta parte de la gráfica la vamos a ver ahorita en el ejemplo, así que no nos vamos a detener mucho. Está muy sencilla, pero de todos modos quedamos que le vamos a revisar en un ejemplo. El siguiente punto dice, analiza las gráficas y responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál ruta es la más eficiente en términos de costo y cuál es en términos de tiempo con relación a la distancia recorrida desde tu comunidad hasta el acuario de Veracruz? Aquí les comentaba que ustedes tienen que indicar cuál y por qué es la más costosa o menos costosa, mejor dicho, y cuál y por qué es la más rápida, ¿sale? Entonces, la ruta 1 es la más costosa debido a que puede ser que, no sé, por ahí incluí un transporte muy caro, por ejemplo, como el avión, ¿no? Y ¿cuál es la ruta más rápida? Pues también digamos que es la misma ruta número 2, por ejemplo, porque si bien es la más cara, también es la que incluye el transporte que es más rápido, ¿no? Entonces me genera un ahorro mayor de tiempo, invierto menos tiempo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las dos rutas genera una mayor o menor emisión de dióxido de carbono para el trayecto desde tu comunidad al acuario de Veracruz? Y aquí otra vez tendrán que tomar en cuenta los tipos de transporte, si tienen transportes que generan mucha emisión de dióxido de carbono, la cantidad de distancia recorrida, los litros gastados aproximados también de combustible. Y para eso, les decía, es importante que al final de su tabla también coloquen el total de cada una de sus variables para que les sea más fácil
más fácil obtener esos datos. Y por último, tienen que investigar qué políticas de movilidad sostenible se están implementando en tu comunidad, municipio, alcaldía, estado o país. Escribe al menos una y evalúa si es suficiente para la movilidad y el desarrollo sustentable. ¿Sale? Entonces, aquí platicábamos que estas políticas de movilidad se refieren precisamente al desarrollo e implementación de proyectos de movilidad que incluyen medios de transporte. Y les daba como ejemplo el cablebús que se ha implementado en la Ciudad de México, el tren, el Insurgente, que es este tren que va de la ciudad de Toluca a a la Ciudad de México. También otro proyecto que tienen por ahí y que todos conocen es este proyecto del Tren Maya. Y otro que también ustedes pueden identificar sin lugar a dudas de manera muy fácil es este proyecto que se realizó del tren interoceánico, ¿sale? Esos son ejemplos de proyectos federales, obviamente son obras que se hacen en todo el desarrollo de un sexenio, pero también hay algunos proyectos que se llevan a cabo dentro de nuestras comunidades, como el desarrollo de ciclovías, el mejoramiento de vías peatonales, perdón. Asimismo, también existe la implementación, por ejemplo, o la creación de nuevas rutas de transporte público urbano que nos van a ayudar a la movilidad. ¿Sale? Todo eso lo deben de tomar en cuenta y lo pueden incluir aquí. Pueden incluir o deben incluir nada más un ejemplo, con eso es suficiente. Si ustedes quieren incluir más, pues pueden incluir más. ¿Alguna duda hasta aquí sobre esta parte de el análisis de las gráficas? Todo bien, ok. Pues vamos a la parte final para después, no, el punto número 6, lo que va integrado en nuestro procesador de textos, ¿sale? Lo primero es su portada con sus datos de identificación, creo que ahí no hay ningún problema. Después sus tablas de registro, que son dos en este caso, una por cada ruta. La fotografía con las conversiones realizadas a mano, sus dos gráficas con sus variables, el análisis de la gráfica que se refiere a lo del punto número 5 y por último en su procesador de textos tienen que elaborar una conclusión de sus gráficas de variables en la que respondan a la siguiente pregunta: ¿qué ruta utilizarían y de qué manera reducirían el impacto en la transformación del entorno natural? Entonces, tanto en sus tablas como en sus gráficas, para al elaborar su conclusión tendrán que tomar en cuenta datos como la distancia recorrida, perdón, el costo aproximado y muy importante, la emisión de dióxido de carbono emitida en esa ruta, ¿sale? Recuerden que es el total del recorrido, en este caso por eso nos estamos refiriendo al total de la ruta aquí y se los pongo resaltado y no al tipo de transporte que por ahí tiene nada más de manera sencilla la actividad, ¿sale? ¿Por qué? Porque si nada más nos enfocamos en un solo tipo de transporte, pues nada más estaríamos tomando en cuenta un solo tramo de ese recorrido, de ese recorrido que nosotros propusimos en toda la ruta. Una vez que elaboren su conclusión, en una hoja aparte, ya saben, van a colocar sus fuentes de consulta con base en el manual de Zapa de Prepa en línea CEP. Y ahora sí, por último, dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc.
Aquí también tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de pasar a ver el ejemplo de las gráficas, ninguna de las gráficas y también por ahí tengo el ejemplo del cálculo. Ok, bueno. Por ahí ya deben de estar viendo el Excel. Nada más me confirman si ya lo ven. Ok, bueno. Gracias, Ana. Tenemos ahí, y lo voy a reducir un poquito para que veamos la instrucción. Dice, la instrucción es la misma que tenemos ahí en la actividad. Dice, elabora una gráfica de columnas apilada sobre el tiempo invertido en minutos, ¿sale? Entonces, tenemos, recuerden, nuestra tabla con todas las variables que nos piden, los 3 tipos de transporte, el tiempo, el costo y la emisión de dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden que hasta abajo tenemos la fila de los totales. Digamos que yo ya extraje esos datos de mi ruta 1 y de mi ruta 2, tanto en el total de tiempo como en el costo en pesos, ¿sale? Entonces dice la instrucción: elabora una gráfica de columnas apiladas sobre el tiempo invertido en minutos de las rutas y otra gráfica de columnas apiladas para el costo en pesos. Aquí ya las puse juntas, digo, no hay ningún problema, las pueden poner juntas o separadas. Colocan o extraen sus datos que van a ustedes a graficar. En este caso yo ya lo hice. Colocan su ruta 1, su ruta 2, le ponen ahí su título en la siguiente fila, el total en tiempo de la ruta 1, el total en tiempo de la ruta 2, después titulan la siguiente variable, el costo en total en pesos de la ruta 1, el costo en total en pesos de la ruta 2, aquí podría ser, por ejemplo, 500, no sé, se me ocurre, ¿sale? Y aquí 400, y aquí 200, y aquí 350, ¿sale? Bueno, y lo único que van a hacer, bueno, aquí ya lo tengo hecho, pero lo voy a hacer de nuevo, es seleccionar sus datos. Recuerden, se van a insertar, así como lo hicimos en la actividad 2. Insertar, se van a aquí, seleccionan, ya sea que tengan aquí, les aparezca directamente en la barrita, o se van a insertar gráfica y le dan aquí. Aquí les van a aparecer las gráficas de columnas, y en este caso pueden ver que dice columna agrupada, que es la columna donde está también la columna apilada. Aquí al ladito está la columna apilada, y aquí tenemos también columna apilada, pero dice columna 100% apilada. No seleccionen esta del 100%, ¿sale? Porque si ustedes la seleccionan, sus datos numéricos los va a convertir a porcentaje y eso no les va a servir, ¿sale? Entonces, recuerden, se van a insertar, se van a las gráficas y seleccionan columna apilada, pero que no diga 100%, ¿sale? Y les va a dar este ejemplo, ¿sale? Si ustedes quieren graficar, hacer dos gráficas, pueden ser una, puede ser las dos, una sola que integre las dos variables del total del tiempo y el total del costo, o puede ser una por cada total, ¿sale? También aquí yo integré los totales, pero pueden poner, por ejemplo, de la ruta 1, cada uno de los costos, por el tramo, cada uno de estos 3 tramos que recorrieron por tipo de transporte. Y aquí, en lugar de salirles 2 colores, pues les van a salir más colorcitos dependiendo de la cantidad de tiempo gastado por tramo y el costo gastado por tramo. Sí, aquí nada más tengo 2 porque uno corresponde a la ruta 1 y a la ruta 2 y al total de cada uno. Yo los puse así porque a mí se me hace un poquito más fácil y ya de todos modos voy a visualizar lo que es el total. Pero ustedes pueden hacerlo
con todos sus datos, no hay ningún problema. Lo único que tienen que cargar es, por ejemplo, si aquí teníamos total en tiempo en minutos de la ruta 1, voy a poner aquí, voy a quitar aquí esto y esto, y aquí nada más voy a cargar los datos, ¿no? Igual y el tramo 3 van a ser, no sé, 100, ¿no? Y aquí le pondría ruta 1, algo así. Y ya nada más selecciona T1, T2, T2, T3. T1, T2, T3 se referiría al transporte 1, transporte 2, transporte 3, se van a insertar. Gráfica de columnas apiladas. Insertar. Okay. Ahí va. Ahí está, algo así, ¿sale? Entonces ya lo tendrían cualquiera de los dos. Si ustedes quieren poner una o quieren poner dos, es muy válido, ¿sale? Total en tiempo en minutos. O si pueden poner, o si quieren poner las dos, también les aparecen las dos, ¿sale? Eso ya es a su decisión. Ahí está. Ya se recorrió. Listo. Entonces, dudas hasta aquí con relación a la parte de la elaboración de la gráfica. Creo que está muy, muy sencilla. No, perfecto. Ahora, aquí abajito también tengo la parte del ejemplo. Ah, miren, aquí había puesto el ejemplo del auto, ¿no? Igual pueden ustedes, y ya les va a salir un poquito más complejo, pero bueno. Aquí tengo el ejemplo de más visual de cómo ustedes pueden hacer el cálculo del dióxido de carbono emitido. Esta es nuestra formulita. Igual déjenme lo hago un poquito más grande para que lo vean. Ahí está. Entonces recuerden, es el dióxido de carbono emitido va a ser igual al combustible utilizado por el factor de emisión. Así lo vamos a sacar, ¿sale? En el ejemplo teníamos que eran 408 kilómetros que vamos a recorrer en un auto que nos da un recorrido de 12 kilómetros por litro. Entonces, para sacar el rendimiento, perdón, para sacar el combustible utilizado, hay que dividir estos 408 entre los 12 kilómetros por litro que corresponden al auto, ¿sale? Y nos darían 34. Aquí les pongo en rojito las unidades que precisamente se van a ir eliminando. Kilómetros y kilómetros y nos van a quedar litros, ¿sale? Y por último, vamos a hacer la sustitución en nuestra ecuación. Dióxido de carbono va a ser igual a 34, que son estos litros, por 2.68 kilogramos por litro, que es el dato que tenemos en nuestra tablita aquí. ¿Sale? El factor de emisión 2.32. Perdón, 2.
Aquí le puse el autobús, pero es 2.30, perdón, ¿qué había hecho? 2.32. Aquí, 2.32, ¿vale? Y sería para el auto y ya tendríamos nuestro resultado. De igual forma, aquí les puse en rojo las unidades que se van a cancelar, litros y litros se cancelan y nos van a quedar kilogramos, ¿sale? Entonces nuestro resultado va a ser 78.88 kilogramos de, y aquí al inicio tenemos el dióxido de carbono, ¿sale? Kilogramos de dióxido de carbono. Y así es como lo estarían haciendo. Recordarles nuevamente, aquí para calcular el rendimiento hay que ver cuál es el rendimiento según el tipo de combustible, ¿sí? Y aquí al final hay que cambiar también el factor de emisión de dióxido de carbono según el tipo de transporte, ¿sale? Y con eso creo que ya no tendrían problema. Entonces, más claro hasta acá con con este ejemplo muy sencillo y muy práctico. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Sí, Alondra, adelante, te escuchamos. En Excel, bueno, en el programa de Excel, no de Google, también están las gráficas apiladas, ¿verdad? También las puedes encontrar. Igual ahí donde están las gráficas de barras, ahí encuentras las gráficas apiladas sin ningún problema. Gracias. Por nada. Muy bien. Bueno, pues si ya no tienen dudas hasta aquí, podemos ir dando por concluida nuestra sesión. Ya saben, la grabación se las dejo en un ratito más ahí en la pizarra de sesiones. La pueden consultar precisamente para esta parte del cálculo de CO2 y las gráficas que a veces se dificulta un poco más. Y bueno, de mi parte sería prácticamente todo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por su tiempo. Bonito fin de semana.